Bienvenidos a un nuevo episodio del Quinto Piso. Hoy vamos a hablar un poco de un tema que pudiese denominarse como algo incómodo, pero algo que está presente, sobre todo para aquellos que vivimos en Europa, pero en el mundo entero. Quiero reflexionar un poco sobre la guerra y sobre la ansiedad que produce tener como guerras cercanas que están ahí, no tan lejos, pero no presente del todo. Es como un ruido de fondo de una amenaza que está ahí, pero que cada vez es como más estridente, cada vez hace más ruido. Bueno, y porque obviamente desde hace un par de años que tenemos a la guerra de Ucrania, aquí cerquita de Alemania, pero también los últimos acontecimientos con Israel, Gaza e Irán e incluso los Estados Unidos, que se ha involucrado, lo cual me parece a mí le pone un tono al asunto un poco más peligroso. Aunque nadie se ha atrevido realmente como a escalar, ¿no? Ni Putin, ni los iraníes. Por eso es que es todo como una especie de ruido estruendoso que no llega a más allá, pero es un peligro inminente. Que todavía, por lo menos a nosotros, no nos afecta en el día a día, pero bueno, está ahí. Entonces nada, quería un poco hablar de eso porque creo que nos afecta un poco a todos. Y, por ejemplo, reflexionar. Yo vivo en un país que ha vivido en los últimos 2 siglos por lo menos 3 grandes guerras que han definido además la historia de este país, Alemania, ¿no? Empezando con la Primera Guerra Mundial, luego la Segunda Guerra Mundial, que bueno, fue la más devastadora y la que más ha dejado una herida y una huella profunda con el nazismo. Pero también vivieron la Guerra Fría, que fue otro tipo de guerra, pero que también dejó una gran marca y ha definido lo que es el alemán hoy en día. Entonces, yo que vengo de Venezuela, la guerra nunca había sido un tema realmente. Venezuela nunca ha participado activamente, en realidad, de ninguna guerra, ni en la Primera ni en la Segunda Guerra Mundial, aunque siempre ha estado como al margen, todo lejos. Pero, claro, ahora viviendo en Alemania es otra cosa. El hecho de que en Venezuela a veces en los últimos 25 años se pueda sentir como que uno vivió en algunos momentos un estado de guerra, y sobre todo las protestas y la policía en la calle, la Guardia Nacional, las bombas lacrimógenas, etcétera. Todo era como un estado medio marcial, y sobre todo porque, bueno, el que estaba al mando de todo eso era un militar y tenía como militarizada toda la política, etcétera. Entonces se vivía como esa sensación de guerra, pero no era realmente una guerra. O sea, no era realmente un ataque con misiles, tanques, bombas, cohetes, etcétera. Eso no se ha vivido en Venezuela. Sí se ha vivido en Alemania. Y es lo que se está viviendo en Ucrania, en Israel, en Irán, en Gaza. Y son las guerras que nos atañen y las que están más presentes estos días. Entonces, yo hubiese incluso pensado que de un tiempo para acá vivíamos como en una etapa de paz y que todo estaba como aumentado a través de las redes sociales, porque la verdad es que hoy en día a través de las redes sociales pues se amplifica todo.
y uno tiene acceso como directo casi en vivo a estos conflictos. Y entonces está todo como más presente. Pero en realidad no vivimos una época como la que se vivía durante la Segunda Guerra Mundial. Y de hecho entonces, investigando un poco, realmente no vivimos la época más pacífica ahora. La época más pacífica del mundo hasta ahora es lo que se denomina la Larga Paz, que es el periodo entre 1945 y el 2010. Es decir, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y cuando empiezan los conflictos en Siria, eh, a través de esa guerra civil y que además produjo esa primera ola de refugiados que salieron de Siria hacia el resto de Europa y el mundo. Y entonces ahora vivimos como un retroceso. Y durante esa época, pues no hubo una tercera guerra mundial, no la ha habido hasta ahora, a pesar de que hubo la Guerra Fría. Y durante esa Guerra Fría hubo unas tensiones nucleares entre las grandes potencias, ¿no? Estados Unidos y la Unión Soviética, Rusia, China, Europa. Pero durante esa época se evitó un conflicto directo a gran escala. Luego también hubo una disminución de guerras entre países, entre otros países. Desde 1945 hubo menos guerras interestatales y más conflictos internos o civiles, como los que se fueron dando en Yemen, Ruanda y después Siria. En general hubo una caída de la violencia masiva, aunque ha habido genocidios y guerras civiles. El número de muertos por conflictos armados proporcional a la población mundial ha disminuido en comparación con las guerras mundiales y siglos anteriores. Estamos hablando de este periodo de la Larga Paz. Y además hubo el incremento de la cooperación internacional, es decir, se crearon instituciones como la ONU, la OTAN, la Unión Europea, se hicieron tratados de paz y comercio que, bueno, redujeron como incentivos para la guerra. Hubo entonces también como amenazas nucleares y esa era como una disuasión, ¿no? Porque había un temor a la destrucción mutua asegurada que llevó, y es lo que lleva hoy en día todavía, a que esos conflictos realmente escalen, ¿no? Porque existe ese temor a las armas nucleares y una de las razones principales por las cuales Israel y Estados Unidos atacan Irán es precisamente por ese temor del armamento nuclear que presentaba Irán. Luego también en esa época pues hubo como más interdependencia económica, empezó a hacerse el comercio global, entonces la guerra era contraproducente en ese sentido. También se difundió más la democracia, las democracias modernas pues rara vez entran en guerra entre ellas. También había mejor vigilancia internacional, ¿no? En los medios, las ONGs, las redes sociales que ya empezaron a aparecer a principios del siglo XXI, pues ha hecho todo más visible y pues la gente tiene más conciencia y se ha hecho menos tolerable a la violencia, obviamente. Y la propia memoria de las guerras mundiales y los traumas del siglo XX, pues también generó un consenso social y político contra la guerra, sobre todo en Europa. Entonces, bueno, sin embargo, también ha habido muchos conflictos armados internos. Teníamos Afganistán, Irak, Siria, África, etc. El terrorismo también empezó a coger mucho más potencia. La violencia organizada ha aumentado en ciertos periodos. Y desde el 2010, ciertamente, algunos expertos notan un retroceso en esta larga paz. Ha habido más autoritarismo entonces en algunos países, incluyendo el que me atañe. Guerras proxies, ¿no? Como lo que se vive ahora en Ucrania, también en Yemen. Y nuevas tensiones geopolíticas entre Estados Unidos y China, Rusia y Occidente en general. Y es lo que ha permitido que esta larga paz haya desmejorado. Entonces,
desde el 2011 tenemos esa guerra en Siria, que ha sido una de las guerras civiles más devastadoras del siglo XXI, que ha producido refugiados y desplazados, más de 500.000 de muertos. Ha sido una de las guerras más sangrientas y crueles que hemos tenido prácticamente desde la última guerra mundial. En el 2014 estalló un conflicto en Yemen. Luego, bueno, Libia, Sudán, Etiopía con sus guerras civiles. Y desde el 2022 a gran escala, pues la guerra de Ucrania. Que ya ese es un conflicto que venía desde antes, desde el 2014 cuando Rusia invadió Crimea. Pero luego, después del primer mandato de Trump, el Putin, nada, se echó por todo lo alto a invadir en el 2022 en Ucrania, pues rompiendo ese orden de posguerra en Europa y aumentando la tensión de que la cosa está más cerca. Y es donde entonces la OTAN como que se empieza a poner nerviosa y todo esto, ¿no? Y bueno, finalmente en el 2023-24 que recrudece el conflicto palestino-israelí, recordando pues ese ataque brutal palestino al festival en Israel, lo que entonces detonó la respuesta brutal también de Israel contra Hamas. Que bueno, que ha entonces ahora evolucionado a este otro conflicto ahora con Irán, donde Estados Unidos entonces se ha involucrado, etc. También ha habido tensiones en Asia, particularmente en torno a Taiwán, y bueno, por ahí, la península de Corea, etc. Luego, tanto China como Rusia, Irán, Turquía han consolidado regímenes autoritarios o semiautoritarios. Entonces, las guerras ya no son entre grandes potencias directamente, sino que estas apoyan a bandos en conflictos regionales. Entonces veíamos como Rusia se metía en Siria, obviamente los Estados Unidos en Afganistán, y entonces se hacían como esas divisiones y apoyos y alianzas entre los grandes estados sin tener que entrar en guerra directa, pero son conflictos directos como ahora también Estados Unidos apoyando a Israel y obviamente todo el occidente apoyando a Ucrania, que no se involucra directamente en la guerra, pero a través del apoyo con armamento, etcétera, pues obviamente entran en conflicto con Rusia. Luego, la ONU, por ejemplo, y esas instituciones que han perdido peso, realmente, en mi opinión, ya no sirven para nada, o por lo menos para lo que fueron hechas. No tienen realmente ningún peso. Sobre todo si pensamos que en instituciones como la ONU, la misma Rusia es prácticamente una de las voces más altas que se escuchan en esas sesiones, y incluso como presidente del Consejo de Seguridad, cosas así como un poco idiotas, pues, porque ¿para qué está entonces la ONU? Entonces Estados Unidos, Europa, China, Rusia están cada vez más enfrentados. La diplomacia ha caído y ha sido todo mucho más agresivo. Hay ciberataques, manipulación informativa, desinformación, los fake news, control de recursos, guerra económica. Hay también ese otro tipo de guerra, ¿no? Las redes sociales y ahora con la inteligencia artificial donde se pueden crear estos deepfakes, creando desinformación, sosiego, metiéndose en la democracia de otros países, influenciando elecciones, incluso en los Estados Unidos, el gran tema de Rusia con Trump, etc. Entonces, bueno, realmente no estamos todavía al nivel de las guerras mundiales, pero estamos peor que en el periodo entre el 45 y el 2010. Hay más polarización, hay incertidumbre, más conflicto, etc. Y esto, pues obviamente también afecta a los niños, a los adolescentes y a nosotros como padres.
en cómo hablar de esto. Y pues cómo nos afecta a nosotros, a mí en particular emocionalmente, escuchar las noticias todo el tiempo sobre guerra, 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 y guerras que entonces empiezan a convertirse en más peligrosas para uno, que era algo que uno antes no pensaba. Sí. Bueno, antes, sobre todo como les decía, en Venezuela las guerras eran noticias de otros países, de otras culturas, de otras épocas, pues en lo que pasaba en Alemania estaba lejísimos de uno. La guerra mundial, el nazismo, eso lo veía uno en los libros de historia, etcétera, pero realmente uno no tenía contacto con eso. Pero hoy en día, pues estamos al lado. Ucrania lo separa tan solo Polonia de Alemania. Está a pocas horas en tren, ¿no? La guerra. Y bueno, y si los vemos en las redes sociales, está a un clic de distancia, estés donde estés. Porque todos los feeds llenan. Cuando empiezan entonces esos cohetes y se dispara ese cielo y se ilumina como con fuegos artificiales, pero lo que son cohetes. Y cuando el domo de hierro, el Iron Curtain de Israel entonces empieza a bajar uno por uno, eso se ve todo prácticamente que en vivo hoy en día con las redes sociales, en tiempo real. Eso también produce como una saturación emocional, ¿no? Está todo demasiado presente, demasiado fácil de acceder, imágenes que antes no veíamos, de cómo destruían los drones, o sea, los drones que hoy tienen todos una cámara y vemos exactamente cómo destruyen el blanco. Eso, oye, ¿cómo afecta eso? ¿Cómo lo afecta eso a uno? Entonces se produce como esa ansiedad, ¿no? Es una cosa, pero es una ansiedad así como de fondo, como difuso, pero es como también como estar en una constante alerta, sobre todo al principio de la guerra de Ucrania, todo el tiempo aquí en Alemania, pero entonces ¿será que el Putin se va a volver realmente loco y va a atacar a Alemania porque le está dando armas a Ucrania? Y si eso es así, entonces ya se convierte en un conflicto internacional porque la Alemania pertenece a la OTAN. Y ahí sí es verdad que, bueno, la Tercera Guerra Mundial. Y eso es algo que está así como presente. La gente no habla mucho de eso, pero sí un poquito. Sobre todo cuando se intensifican algunos de los ataques y entonces Putin amenaza sin amenazar y dice, bueno, si nos ataca, nosotros atacamos. Y recuerden que nosotros tenemos aquí un par de armitas nucleares y bueno, Berlín está en la mira. Berlín está a un par de horas de un par de cohetes desde Moscú. Entonces es como una sensación de constante alerta, pero una sensación además de impotencia, porque ¿qué vas a hacer? Uno sigue aquí la vida normal, tampoco uno se puede psicosear y decir, bueno, nos van a atacar en cualquier momento, pero, oye, yo no sé ustedes, pero en mi familia, mi esposa y yo, hemos hablado de eso ya. ¿Qué pasaría si a Putin se le ocurre, se vuelve más loco de lo que está y ataca a Alemania? ¿Qué vamos a hacer? ¿Para dónde vamos a agarrar? ¿Para dónde nos vamos? ¿Para Venezuela? ¿A vivir la otra guerra que está ahí presente? ¿Para dónde nos vamos a ir? ¿A España? España tampoco está tan lejos. Uruguay, dijimos el otro día, oye, no, nos vamos para Uruguay, ahí no pasa nada. ¿Entienden? Y todo es así como medio en broma, pero medio en serio, ¿no? Como que, ¿qué pasaría de verdad si aquí tenemos que salir corriendo de un día a otro, como le ha pasado a amigos míos o colegas? Por ejemplo, tenemos unos colegas cineastas en Tel Aviv con los cuales hacemos documentales que ellos aguantaron ahí hasta donde pudieron, pero ya nos escribieron que la semana pasada, cuando esto se puso intenso con Irán, tuvieron que salir de Israel, de Tel Aviv. Incluso mi jefa estuvo hace 2 semanas en Tel Aviv en el Festival de Cine, donde presentamos una película nuestra, etcétera. Y imagínate, o sea, está cerquita ya, y son cosas que y ellos
los israelitas, sobre todo en Tel Aviv y esas ciudades que son además muy modernas, muy occidentalizadas y tienen una forma de vida como la que podemos tener nosotros. La gente va a los cafés, los restaurantes, salir de rumba, va a la playa y todo de un día. Pero sí tienen dentro de las casas, sobre todo las casas modernas, tienen siempre un panic room, un cuarto donde es como el cuarto de seguridad, que está como blindado y como un búnker, pues. Prácticamente todos los apartamentos en Israel tienen un búnker. Entonces, es como si de un día para otro tuviésemos que decidir que tenemos que salir del país porque la cosa se puso intensa. Eso no ha pasado todavía en Alemania, pero bueno, eso es una cosa como medio presente, medio difusa. Como les digo, a través de ese scroll infinito en las redes sociales, las noticias, como que se va normalizando también eso, ¿no? Se va normalizando el horror. Ya no nos sorprendemos tanto cuando vemos que hay un cohete que cayó en Tel Aviv y destruyó 2 edificios civiles, o cuando Israel hace una ofensiva brutal a los palestinos en Gaza y bueno, prácticamente eh, eliminan a toda la población y todo lo vemos prácticamente en vivo. Sin embargo, uno sigue con su vida, ¿no? Uno, no sé, uno te sientes culpable por no poder hacer nada, porque ¿qué puedes hacer realmente? ¿Qué puedes hacer? Y entonces, pero uno sigue con su vida, uno tiene su rutina, el tema está presente, pues puedes tomar posición aquí o allá. Lo de Israel es muy complicado. Y da miedo hasta como tomar una posición firme, porque tanto de un lado como del otro, son barbaries lo que está pasando ahí, de un lado y del otro. Entonces, ¿cómo te posicionas tú ante eso? ¿Qué haces? Lo que podemos hacer nosotros es documentar, tomar el punto de vista de las personas civiles, normales, que no tienen nada que ver con la política, con la religión, etc. Pero uno sigue con su vida. Y bueno, y dentro de todo esto, además están los hijos, ¿no? ¿Cómo protegerlos? ¿Cómo protegerlos pero sin mentirles y sin desinformarlos? Porque obviamente ellos también tienen acceso a las redes sociales. Cuando están las noticias, pues ellos la ven. ¿Cómo hablar con ellos, no? Y sobre todo las mías que son un poco más grandes, ¿no? Pues los niños chiquitos de repente no entienden mucho, están más protegidos, no tienen acceso a las redes sociales o a la televisión. Pero ya cuando están más grandes, sí que lo tienen y sí que se hacen preguntas, además lo hablan abiertamente en el colegio, es tema. Ya se puede tener conversaciones más adultas con los adolescentes. Y bueno, ahí es donde como que hay que inculcar la empatía, enseñarles a dialogar y resolver conflictos, ¿no? Dentro de su misma rutina y relaciones diarias, ¿no? Y hablar con ellos, ver qué es lo que saben realmente, qué es lo que piensan, hacerles preguntas. Yo creo que hay que hablarlo. Ver también cuál es el punto de vista de ellos, si tienen miedo o no y por qué. Y bueno, entonces, cómo no entrar en esa contradicción de informar sin traumatizarlos y de hablar de ellos sin que sea como algo fuerte? Y, ¿no? Porque también es el mundo que les estamos heredando. Ellos son los que van a tener que ocuparse de resolver esos conflictos en un futuro muy cercano. Les va a tocar a ellos. Entonces sí hay que prepararlos, hay que mostrarles cómo es el mundo. ¿Cuál es el mundo que se está diseñando para ellos como adultos? Y cómo intentar entonces, por eso de inculcar la empatía, enseñarles a dialogar, a resolver conflictos entre ellos. Sí, que discutan, que peleen entre ellos y que aprendan a resolver conflictos sin violencia, por ejemplo. Eso hay que aprenderlo desde chiquito. Eso es algo muy difícil. A mí me ha costado mucho porque aquí, sobre todo en la familia de mi esposa, pues hay una cultura de la pelea, por decirlo así. O sea, no, hay
Uno pelea con intención, o no pelea, sino discute, pues. Uno discute, presenta su punto de vista que no tiene que ver con el del otro y se crean esos argumentos, esas discusiones que se pueden convertir como en pequeñas peleas, pero donde se resuelve a través de eso, um, de la empatía, del entender al otro, del dialogar, del escuchar, del hablar, etc. Y eso es algo que, pues, a mí me ha costado mucho también. Así que bueno, después de todo, como les digo, seguimos viviendo en un lugar privilegiado, donde no hay una guerra directa, pero hay un miedito ahí, indirecto. En Venezuela, bueno, hay una persecución política, hay represión, etc. Entonces hay otro tipo de conflicto. Yo ya tengo el privilegio de no tener que sufrir eso directamente, pero está siempre presente porque, bueno, tengo familia allá, también tienen esos temores. Es otro tipo de miedito indirecto que hay, pero no es una guerra directa. ¿Y cómo reaccionar entonces ante eso? Nos volvemos activistas, muchos se vuelven activistas, o somos completamente indiferentes, ya insensibilizados además, porque como estamos bombardeados todo el tiempo de eso, pues ya, qué fastidio. No veo las noticias, no, me salgo de todas las redes sociales, no me interesa nada, me meto en mi burbuja, hago lo que me dé la gana, mi música, mi arte, lo que sea, y no me interesa lo que esté pasando en el mundo, ¿no? O simplemente nos convertimos como en ansiosos, en un nerviosismo constante, donde está todo como presente, pero sin hacer realmente nada. Entonces, bueno, sí, esas son como las cosas. Hay gente que ciertamente se convierte en activista, o se vuelve completamente indiferente, o intenta seguir su vida lo mejor que pueda. Y bueno, no saber qué hacer también agota, porque siempre hay una opinión que dar, siempre hay que votar sobre si Alemania le sigue dando armas a Ucrania o qué tipo de armas, o que si aceptar a Ucrania en la OTAN, qué consecuencias tiene eso en Rusia, o que hubo entonces que hacer un pacto con Rusia porque si no nos quedamos sin gas y en invierno nos morimos todos de frío porque todo el gas que llega aquí justamente es de Rusia. Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces es agotador también. Eso es agotador. Y me imagino para los mismos rusos, los pobres deportistas, artistas rusos, por ejemplo, que ya ni siquiera les ponen la banderita cuando van a las competencias internacionales porque, bueno, están sancionados los rusos como país y ya ellos no tienen, ya no pueden, digamos, representar activamente a su país en las competencias internacionales. Entonces ellos tienen que ir, los tenistas van y no están ahí por ellos, pero no por Rusia, no les ponen ni la banderita. Cuando van a los Juegos Olímpicos también no tienen la bandera de Rusia, tienen la bandera de las Olimpiadas y ellos representan el Comité Olímpico y tal. Eso también es agotador. Los cineastas iraníes que tampoco pueden alzar la voz porque la represión interna también es brutal, pero están ahí apresados y sin embargo siguen haciendo el cine iraní que ha tomado mucha fuerza en los últimos tiempos también, que por supuesto ha sido un cine como de protesta, activista, etcétera. Es muy agotador, igual que en Venezuela, pues en Venezuela también ha sido agotador estos 25 años. Entonces, el estar escuchando de política todo el tiempo, el conflicto entre las familias, el que se fue, el que no se fue, el que tú eres bueno porque te fuiste y tú eres malo porque te quedaste, lo que sea, es realmente agotador. ¿Y qué hace uno entonces? Bueno, yo no sé, la verdad. Yo no tengo la respuesta. Lo mejor yo creo que es como tratar desde la individualidad, crear espacios para tratar de crear como
una influencia en la colectividad, pero a través de lo que uno hace y lo que sabe hacer y lo que puede hacer. Y si llega el momento donde haya que tomar como una acción más directa, pues se toma. Y estar informado, yo sí creo que hay que estar informado, hay que saber qué es lo que está pasando, hay que, sí, tener como un criterio propio de qué es lo que se puede hacer, qué es lo que se debería hacer en el momento dado de que algo llegue más cerca. Tener un plan también, hablarlo en la familia, porque, oye, como les digo, estamos todavía tranquilos, pero ¿hasta cuándo? Cualquiera se puede volver más loco que el otro en cualquier momento, además teniendo a líderes mundiales como los que tenemos hoy en día, que son completamente impredecibles. Y que quién sabe qué pasó más. O sea, esto que hizo los Estados Unidos hace poco de atacar a Irán, yo creo que le tomó por sorpresa a un gentío. Y yo estoy sorprendido de que no ha tenido una repercusión mayor de lo que eso implica realmente. Por suerte. A pesar de que Irán tomó represalias atacando a las bases estadounidenses en Qatar, eso llegó hasta ahí. Por ahora, pero yo cuando vi eso y en todas las noticias además amarillistas como son a veces también, ¿no? Que Estados Unidos atacó a Irán, breaking news, que no sé qué. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? Y eso ya fue dar un paso más que nadie realmente esperaba. Incluso el mismo Israel, que había estado en territorio iraní preparando el ataque que hicieron a las bases nucleares que atacaron. O sea, eso ya ha ido como más allá. Eso en ese conflicto. Y lo de Ucrania y Rusia ha sido como una bomba de tiempo ahí que no ha terminado de explotar todo lo que pudiese explotar, como les digo, con la impredictibilidad de sus líderes. Y la tensión entonces que también hubo, por ejemplo, entre Trump y Zelensky. Entonces decimos, wow, ahora resulta que los Estados Unidos le va a quitar el apoyo a Ucrania. ¿Qué va a pasar aquí? Putin haciendo fiesta y dice, ahora sí. Bueno, todo eso es lo que estamos viviendo ahora. Es lo que nos toca en nuestra actualidad y en nuestra rutina. ¿Cómo manejar entonces esa ansiedad? Hablar, etcétera. Bueno, yo les recomiendo que escuchen podcasts, que escuchen como estrategias personales de otras personas y cómo tratar de vivir en paz y tranquilos, que es lo que ha querido el mundo. Desde que yo tengo conciencia de razón, esto no es nada nuevo. Todo el mundo lo que dice al comenzar un año, ¿qué quieres para el mundo? Paz, paz. Pero paz no ha habido realmente nunca. Entonces, con eso nos quedamos. Cuéntenme a través de Quijagudo en Instagram o el Quinto Piso Podcast cómo manejan ustedes esta ansiedad. Si es que la tienen, porque a lo mejor soy yo el que la tiene y no mucha más gente. Pero puede ser. Yo sí tengo, es como eso, como un miedito ahí difuso que está presente, pero no me afecta todavía tanto, pero pudiese en un futuro cercano. En fin, los escucho, escríbanos y espero verlos en un próximo episodio. Chao.